Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio estar llegando a los hogares de todo Baja California, al sur de California y también, bueno, al mundo entero, porque mire usted, estamos iniciando justamente esta edición, ya lo sabe, y si no, pues para eso estamos aquí, para confirmárselo y además con el gusto de siempre, transmitiendo esta señal desde los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias, acá en el fraccionamiento Los Ángeles, en la delegación de la Mesa de Tijuana, llegando al mundo entero, desde esta señal, desde este nuevo edificio, que pues estamos estrenando. Usted disculpe la falta de modestia, perdone la presunción, pero bueno, pues estamos de plácemes, estrenando, todavía disfrutando estas instalaciones, este edificio nuevo con el que Agencia Fronteriza de Noticias festeja sus 12 años de fundación. Y ya sabe usted que AFN Político y algo más es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés, y su servidor y amigo José Enrique García Sánchez, pues está más que complacido de llegar a los hogares de todo Baja California a través de canal 176 de Baja TV, esta plataforma que operan desde Rosarito nuestros amigos de CNR Noticias, simultáneamente, en vivo, en directo, a través de www.afntijuana.info, el portal de esta agencia noticiosa líder en el noroeste del país. Y a mucha honra, mire, ahí le andamos pellizcándolos. ¿Qué le puedo decir? En un descuidito a los 100,000, a las 100,000 incursiones en el portal, 100,000 visitas. Oiga usted, eso es un privilegio que no muchos, no cualquiera, de hecho no cualquiera puede presumir, y aquí lo tenemos. Haga de cuenta que estamos imprimiendo 85,000 ejemplares diarios, por ejemplo, de un periódico impreso. ¿Qué tal, ¿Le gusta la cifra? Bueno, pues a nosotros más. Y la siguiente meta es esa. Ya no falta mucho. Ahí andamos. Mire, le recuerdo que en punto de las 3 de la tarde le llevamos la repetición de este espacio, de este AFN Político y algo más, a través de canal 176. Y no olvide que en punto de las 3 de la tarde está disponible la repetición y desde luego el archivo también en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Una vez concluida la transmisión en vivo, el archivo queda ahí a su disposición. Ya sabe que AFN está presente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, y por las tardes, por las noches, bueno, en realidad en varios horarios, se transmite este espacio a través de canal 156, el primer sistema de noticias de PSN. Entremos en materia, porque mire, bueno, no sé qué pasa en los últimos días, porque, caray, iba a decir, han menudeado los decomisos de droga. No, la verdad es que, pues ya la palabra menudeo ya se queda chiquita. Yo más bien hablaría de mayoreo, ¿no? Porque cuando no es un golpe en una casa, es el hallazgo en otro lugar. Ahora es el decomiso de un avioncito de esos ultraligeros para una persona. Ya sabe usted que con motorcito y toda la cosa, se sienta aquí bien mono, no es un papalote, y es un equipo motorizado, listo para ir a soltar algo de droga. Bueno, a una panga, un pequeño bote en Mexicali, cargada de droga. Otro golpe de las Fuerzas Armadas en los últimos días, casi media tonelada de marihuana, imagine usted. Algo interesante está pasando por ahí.
lo que contrasta con el panorama que le hemos venido platicando en las últimas horas, particularmente el día de ayer, respecto del clima de inseguridad que sigue golpeando a la entidad entera, pero particularmente a Tijuana. Con estas cifras que ayer le compartíamos y que son la confirmación de lo que hemos estado atestiguando cotidianamente. Un repunte clarísimo de la delincuencia, de la actividad criminal asociada al narcomenudeo de manera particular, y la inestabilidad y efecto que esto está teniendo al interior de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Y es generalizado porque, le adelantábamos ayer, vienen cambios en la Procuraduría General de Justicia del Estado y del mismo modo pues en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y le adelantábamos ayer justamente esta primicia que le llevamos ayer y que había obtenido nuestra amiga, la directora de esta agencia, se lo compartió a usted, a todos nosotros, pues en su columna, un adelanto de su columna política. Este hecho, pues indudable, la salida de Patricia Sida Wilkes de la Dirección de Policía Municipal, la primera mujer que llega a ocupar ese cargo en nuestra ciudad, y que pues en cuestión de horas se soltó así el rumor, pero fuertísimo. Las orejas que todo escuchan dijeron, repitieron el eco, ¿no? Se va Patricia, se va Sida, se va Sida, se va Sida, y se va Sida, y se fue Sida. Pero mire, lo significativo de esto es que la titular aparentemente ni siquiera estaba enterada de que se iba. Es decir, mire, algunos compañeros reporteros el día de ayer la localizaron telefónicamente y le dicen, oiga, pues ¿cómo que se va? No, o sea, ¿por qué se va? Dice, ¿cuál? Eso es un borrego lanudo, y muy lanudo además, porque pues yo ando trabajando, yo ahorita voy a Mexicali, es más, me agarran en la rumorosa, yo voy a Mexicali a unos trámites y tengo agenda de regreso y tengo agenda mañana y nada, ¿verdad? Que pues ni por enterada, es más, aprovecharon que se había ido a Mexicali y le dieron pinochetazo. Ni siquiera le informaron, ni siquiera le avisaron. Fue en seco, duro el ramalazo. El gobierno municipal lo confirma, se va Patricia Sida, entra en su lugar provisionalmente un hombre llamado Omar Green de la Cerda, que pues está identificado claramente con una corriente panista, concretamente por la cercanía familiar con el exalcalde Jesús González Reyes. Hay ahí algún lazo familiar, entendemos que a través de la esposa, de tal suerte que este oficial de policía que ha estado ocupando algunos cargos, ya ve usted que la membresía pesa, pues ha llegado a ocupar algunos cargos ahí en la corporación, y pues estaría haciéndose cargo del despacho interino, lo que suena casi también casi inmediata confirmación como el sucesor de Patricia Sida Wilkes, y en esas condiciones pues estaríamos frente a unas, ¿qué le puedo decir?, a unas horas de que el gobierno del doctor Jorge Astiazarán sí confirme la designación del titular, la propuesta del alcalde pues para suceder a Patricia Sida, quien se va parcialmente cuestionada por una serie de manejos al interior de la corporación, manejos personales también, en fin, ese es el panorama. Y para acabarla de amolar, mire usted, mientras eso ocurre en las filas de la policía municipal, justo ayer, la violencia sigue manifestándose, abierta y descaradamente, impunemente, con el asesinato de un oficial de policía que pues apenas en enero había sido objeto de un atentado del que salvó apenas la vida. Carlos Domínguez, este oficial, Carlos Domínguez Murillo, un hombre de 42 años de edad, que después del atentado, pues mire, lo estuvieron esperando pacientemente, medio se recuperó, pidió estar alejado de la actividad operativa,
Lo mandaron a hacerse cargo de una caseta de policía en la colonia Independencia, por ahí cerca del parque, y en tales condiciones, pues aparentemente estaba en recuperación absoluta, no solo de las lesiones, no solo del atentado último, sino además del ambiente en torno suyo. Típicamente al interior de las corporaciones dirían que lo mandaron ahí para que se enfriara, pues eh, se enfriara el entorno de riesgo para él. Ahí ve usted las imágenes de esta caseta de policía. Pues llegó por la noche a hacerse cargo del turno, estaba a bordo del vehículo, pues echándose un lonchecito antes de,
sus televidentes. Abogado, muchas cosas que platicar, muchos temas que abordar. Indudablemente el tema del IVA sigue siendo un tema relevante, presente en el ánimo social. Hubo ahí algún esfuerzo por echar por tierra esta decisión del gobierno federal, el del incremento de la tasa del impuesto al valor agregado, pero además hay otros temas de política fiscal y hacendaria que esta administración ha estado implementando, como lo hace al inicio de todo ejercicio fiscal, y que en el caso de la frontera pues ha venido a golpearnos con más severidad todavía. ¿Cuál es el panorama que nos encontramos ahorita, abogado? Mira, primeramente, tocando el tema del impuesto al valor agregado, recordaremos que efectivamente el IVA aumentó de una tasa del 11% al 16%. Esto atendiendo a una reforma al artículo 2 de la ley del IVA. Algunos economistas, algunos otros abogados fiscalistas, igual que su servidor, estiman que puede haber un incremento hasta el 20%. Esto debido a la caída del precio del barril. Sin embargo, debemos de atender también a que el señor Enrique Peña Nieto emitió un acuerdo que se llama Acuerdo de Certidumbre Tributaria, donde hizo un compromiso de que no iba a haber modificaciones a la legislación fiscal, salvo las condiciones macroeconómicas así nos obligan, lo que dejó una puerta bastante abierta. Entonces, ¿existe una posibilidad? Sí, sí existe una posibilidad. Sin embargo, debemos de atender también a que existe este acuerdo de certidumbre tributaria donde se mencionó que no iba a haber aumentos a ningún impuesto, ¿no? Del impuesto sobre la renta, al impuesto sobre el agregado, al IETU, etcétera. Entonces, creo yo que debemos de atender este compromiso. Sin embargo, sí hay condiciones macroeconómicas, efectivamente, entonces sí queda una posibilidad de que sí exista una posible alza de los impuestos, ¿no? Sin embargo, todo esto se debe a la caída del precio del barril, ¿no? Sin embargo, no vemos, ¿no?, que los precios de la gasolina estén bajando. Sí se redujo el precio del barril, sin embargo, la gasolina sigue subiendo, y esto debido a que están recaudando más por concepto de la venta de gasolina, razón por la cual en teoría no debe de haber un aumento del pago de los impuestos, porque sí hay un excedente en la venta de la gasolina, y de ahí se está llegando a recaudar mucho más. Vemos que el Servicio de Administración Tributaria ha ejercido, y de hecho lo ha anunciado, que va a haber una fiscalización bastante agresiva en el presente ejercicio fiscal 2015, adelante, y lo estamos viendo con la entrada en vigor de la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica no es más que nada que la propia contabilidad que ya estaba llevando a cabo el contribuyente se envía a través de medios electrónicos, ¿no? Desde luego. Y esta es una situación que surge a raíz de una modificación a Código Fiscal de la Federación. Cuando usted me pregunta, ¿afectó o te preocupa el tema de la homologación del IVA? Sí, sí me preocupa bastante, pues ha tenido muchísimas repercusiones en Baja California. ¿Por qué? Por ser una ciudad fronteriza, que es un tema bastante discutible, ¿no?, teniendo un punto de vista totalmente neutral. Atendiendo primeramente el tema de la contabilidad electrónica para después entrar al tema, retomar el tema del IVA. El tema de la contabilidad electrónica se obliga a los contribuyentes a mandar de manera mensual su contabilidad que ya estaba llevando a cabo, pero ahora a través de medios electrónicos. Esto supuestamente el Servicio de Administración Tributaria lo justifica en que quiere facilitarle a los contribuyentes su trabajo, para posteriormente quedar únicamente en la contabilidad electrónica. Sin embargo, los que somos fiscalistas y los que nos dedicamos al área sabemos que realmente la única directriz de gobierno federal del Servicio de Administración Tributaria es fiscalizar más agresivamente. Ya lo ha anunciado, lo avisó el jefe del Servicio de Administración Tributaria y lo anunció el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde el primero dice: este año vamos a tener que fiscalizar agresivamente debido a la caída de los precios del barril, y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray, anuncia que este año los contribuyentes deberán de apretar el cinturón. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que nos van a venir a fiscalizar agresivamente. ¿Cuál va a ser el método? La contabilidad electrónica. Por eso fue tan importante que muchos contribuyentes se ampararan en contra de esta situación de la contabilidad electrónica. ¿Qué es la contabilidad electrónica? Muchos contadores, muchos contribuyentes dicen: ¿para qué me amparo? Si de todos modos ya tengo yo mi contabilidad. Lo que estás haciendo es facilitarle al Servicio de Administración Tributaria que revise tu contabilidad. Recordemos que muchos contribuyentes tienen errores en sus facturas, realmente dicen: este mes no voy a pagar hasta el próximo mes impuestos porque este mes tuve que pagar renta, porque este mes tuve que pagar alguna cuestión de carácter laboral,
y mandan para el próximo mes. Entonces, ahora a raíz de la contabilidad electrónica, nosotros automáticamente ya le vamos a estar enviando toda nuestra información si pagamos o no pagamos los impuestos. Es decir, debe estar al día, ¿vale? Exactamente, ahora nos obligan con la contabilidad electrónica a estar totalmente al día. Entonces, al momento de no estar al día y de posiblemente tener errores que como todos seres humanos, los contribuyentes lo tienen, pues existe esta contabilidad electrónica y ya el Servicio de Administración Tributaria automáticamente va a tener conocimiento de que estás incurriendo en el error y en su caso va a poder ejercer las medidas de penalización respectivas, que pueden ser sanciones económicas que van desde los 40,000 pesos hasta los 120,000 pesos por no presentar la contabilidad electrónica. Y además de esto, el Servicio de Administración Tributaria podrá ejercer revisiones electrónicas. ¿Qué son las revisiones electrónicas? Es una auditoría a través de medios electrónicos. Tanto tú como yo tenemos estos denominados teléfonos inteligentes. Pues ahora el Servicio de Administración Tributaria, por un simple correo electrónico, nos va a mandar, nos está diciendo, tienes una revisión electrónica. La gran diferencia entre la revisión electrónica, y por qué traigo colación el tema de los teléfonos inteligentes, es de que estos van a iniciar con un simple correo electrónico. Entonces, si tú estás de vacaciones, ¿no? Si estás en la playa, no lees tu correo electrónico, te llega tu bandeja de correo deseado, pues nunca te percataste que te están iniciando una revisión electrónica. A gran diferencia de como las otras revisiones que se efectúan en papel. Sí, claro. Pues hay que tener mucho cuidado con las revisiones electrónicas. Al momento de ampararse en contra de la contabilidad electrónica, que va a haber otra serie de amparos en el año 2016, Sí. lo que hace es que limita el poder de la autoridad de venir a fiscalizarte tan agresivamente. Eso realmente es el beneficio del amparo, el limitar, el dejar sin herramientas a la autoridad fiscal para poder venir a fiscalizarte agresivamente. Entonces, antes, por ejemplo, el valor de una notificación devenía del procedimiento, de la entrega de un documento físico, sellado, firmado, recibido, etcétera. Y ahora el Servicio de Administración Tributaria se salta todos sus pasos. Una modificación a Código Fiscal de la Federación nos dice, ya todo va a ser de manera electrónica. ¿Qué finalidad tiene? Fiscalizar agresivamente. A gran diferencia con las auditorías que se llevaban en papel, que son las que tú mencionas, esas auditorías inician con una investigación, inician a revisarte tu contabilidad. La revisión electrónica inicia con la determinación de un adeudo, esa es la gran diferencia. Entonces, ahora en la revisión, la auditoría en papel inicia con simple investigación y la revisión electrónica inicia con la determinación de adeudo y te dicen, a ver, tienes 10 días para demostrarme que no me debes este millón de pesos. Si no lo haces, automáticamente se vuelve firme y el día de mañana te están embargando. Se carga de la prueba, la tiene directamente el contribuyente, así es. Directamente el contribuyente, el de demostrar que lo que está diciendo la autoridad no es correcto. O sea, demostrar que eres inocente. Entonces, así es, si tú en un término de 10 días no revisas tu correo electrónico, te llega tu bandeja de correo no deseado, vemos lo peligroso que puede llegar a ser una revisión electrónica. ¿Por qué? Porque el Servicio de Administración Tributaria está mandando la carga de la prueba al contribuyente. Entonces, tú puedes estar de vacaciones, tu teléfono se te descompuso, no revisaste tu correo y automáticamente tienes una deuda con el fisco. ¿Por qué? Por no revisar un simple correo. ¿Y hay algún método de defensa? Definitivamente lo existe el amparo en contra de la contabilidad electrónica, que al momento de tú ampararte en contra de la contabilidad electrónica, automáticamente te estás amparando en contra del buzón tributario, que va a ser el método de fiscalización por parte de la autoridad fiscal, para poder revisar este tema de la contabilidad electrónica. Si tú te amparas en contra de la contabilidad electrónica, automáticamente el Servicio de Administración Tributaria no tiene cómo revisarte. Entonces, tendría que revisarte de la manera tradicional, que es una manera en papel, que es totalmente defendible, ¿no? Al igual que las revisiones electrónicas, muy seguramente también serán llevadas a cabo de manera ilegal. Sin embargo, pues hoy por hoy todavía no las hemos visto, apenas vamos a empezar a ver con el primer envío de la contabilidad electrónica. ¿Hay manera de acotar esas facultades que suenan discrecionales? Definitivamente existen los medios de defensa correspondientes. En el caso que nos ocupa, podríamos acotar el tema del amparo, lo que sería el amparo indirecto. Y cuando ya existe un adeudo con el fisco, el contribuyente tiene diversos medios de defensa. El primer medio de defensa es el recurso de revocación, que es un medio de defensa que será promovido directamente ante la autoridad fiscal, para el cual el contribuyente tiene un término de 30 días hábiles. Posteriormente sigue la demanda de nulidad, que es la que se ventila ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para lo cual el contribuyente tiene 45 días hábiles o 15 días por la vía ordinaria o 15 días hábiles por la vía sumaria. Y por último, el contribuyente tiene la demanda de amparo directo, que tendrá 15 días para poder promoverlo.
Que esos son de entrada los medios de defensa que tiene el contribuyente. Y retomando el tema del IVA, hoy por hoy vemos que efectivamente hubo una homologación del IVA. Sin embargo, no podemos culpar, no por tomar un partido, sino viéndolo de un punto de vista neutral. Efectivamente, la homologación del IVA ha tenido un impacto realmente negativo sobre la economía bajacaliforniana. Sin embargo, también recordaremos que hay estados que han tenido un crecimiento económico aún con una homologación del IVA. Entonces no podemos culpar exclusivamente a la homologación del IVA. Hay estados como Aguascalientes, como Monterrey, como Nuevo León, como Querétaro, que están creciendo al 6%. Baja California tuvo un decrecimiento económico del menos 1.3%. Esto en gran medida la homologación del IVA. Sin embargo, no podemos culpar únicamente a la homologación del IVA de esta mala economía baja californiana que tenemos. Debemos de culpar también a las pésimas políticas públicas que ha tenido gobierno federal con Baja California, a las pésimas políticas públicas que ha tenido gobierno de estado con Baja California. Una de estas maneras lo puede ser a través de la inversión pública, a través de la obra pública, la generación de obra pública. ¿Por qué? Porque la obra pública desde el año 2007-2008 ha venido en declive. Esto debido en gran medida a la caída del sector inmobiliario a nivel mundial y a nivel nacional. Lo vimos con el cierre de muchas empresas desarrolladoras que hoy por hoy tienen mucho tiempo sin desarrollar bienes inmuebles, no como antes se venía haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos reactivar la economía regional a través de la industria de la maquiladora, que va muy bien, a través de la industria inmobiliaria y sector de la construcción, que está totalmente en declive. Hemos platicado con el sector construcción y han visto sus ventas, sus ingresos disminuidos hasta en un 60%. Vemos empresas constructoras que han tenido que ir a la quiebra. Uno de los principales sectores que se debe de apoyar en Baja California es el sector inmobiliario. Necesitamos más obra pública. La generación de obra pública genera empleos directos, empleos indirectos y una derrama económica totalmente impresionante. ¿Por qué? Porque entras desde el agente de bienes y raíces, entras desde el que vende el terreno, desde quien provee los elementos para poder crear la obra pública. Entonces vemos que genera un sinnúmero de empleos directos y indirectos. Entonces es un tema que ha sido bastante olvidado por parte de las autoridades federales y por parte de las autoridades estatales. Y es un tema que debemos de reactivar. Debemos de atender también a que Baja California tiene una economía bastante diferente a la que se ve en el interior de la República. Sin embargo, hay estados fronterizos que están teniendo crecimiento económico y Baja California no lo tiene. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Efectivamente, la homologación del IVA vino a cerrar muchísimas empresas. Pero no podemos culpar únicamente a el incremento del IVA, sino a que no se ha reactivado la economía regional. Resulta importante, el sector maquilador va muy bien. El sector de la construcción va muy mal. ¿Cómo puede ser la respuesta? Es bien sabido por parte de todos nosotros que el gobierno del estado no cuenta con los recursos suficientes para generar la obra pública. De hecho, pues se habla de que se va a endeudar para generar más obra pública. Esperamos que sea de esa manera. Cuando me preguntan, ¿es bueno que el gobernador del estado se contraiga deuda? Le digo, sí es bueno, siempre y cuando se utilice para la generación de empleo, para la generación de una derrama económica en la región. La deuda no es mala, no toda deuda es mala, siempre y cuando se invierta y se genere empleo, eso va a constituir mayor derrama económica y por consiguiente mayor empleo en la región. Entonces, si se utiliza para tales efectos, si se invierte de una manera correcta, sí sería bueno. También tenemos la ley de asociaciones público-privadas, que fue un gran acierto del gobernador del estado. Uno de los aciertos que ha tenido el gobernador ha sido la emisión de la ley de asociaciones público-privadas. La ley de asociaciones público-privadas, ¿qué es? Una ley a través de la cual el gobierno estatal, el gobierno federal, el gobierno municipal dice, quiero crear obra pública pero no tengo dinero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces licitamos una obra pública, pero quien va a financiar la obra va a ser una institución financiera, o en su caso un inversionista privado. Entonces, quien gasta es el inversionista privado, las instituciones financieras. Entonces, gobierno, estado, o en su caso la federación, en lugar de pagar 100 millones de pesos, paga 1 millón de pesos mensuales. En lugar de pagar 100 millones de pesos en una sola ocasión, paga 1 millón de pesos mensuales. Si bien es cierto, hay un cobro de intereses, pero en lugar de generar una obra pública, o 2 obras públicas, o 3 obras públicas grandes al año, pues aquí puedes generar 100 obras públicas.
¿Qué es lo que estarías generando? Una derrama económica completamente muy buena para el gobierno del Estado. Gobernador, creo yo, uno de los grandes aciertos fue la emisión de esa ley. Se emitió el reglamento, sin embargo, vemos una poca voluntad política para poder aplicar dicha ley. Como realmente es una legislación totalmente nueva, tiene poco la federal y el gobierno del Estado de Baja California emitió la estatal, debemos de crear, incentivar más los proyectos de obra a través de dichas legislaciones. Pero ese es un modelo que está todavía por pulirse, ¿no? Pero en Estados Unidos lleva 30 años. Pues El estado de California, sí, claro, que si lo tomáramos como una, como una nación, sí, sería la 7ª nación más rica del mundo. Pues, si lo tomamos como modelo a seguir, ellos llevan 30 años generando obra pública a través de las licitaciones público-privadas. A ver, Baja California tiene un presupuesto de 100 millones de pesos al año para generación de obra pública. En lugar de crear 3 obras públicas, ¿por qué no genera 100? ¿No? Bueno, si bien es cierto, contraes una deuda a 10 años con la institución financiera, pero imagínate la derrama económica que se generaría, en lugar de crear 3 obras públicas, generar a 100. Empleos directos, indirectos, ¿no? Habría mucho mayor infraestructura, podríamos tener más aeropuertos, podríamos tener mejor el puerto de Ensenada, podríamos tener muchas obras de infraestructura que realmente beneficiarían a la región y que generarían una derrama económica impresionante. ¿Qué es lo que hace falta? Voluntad política. ¿Por qué? Porque actualmente los políticos no terminan de entender las leyes de acciones público-privadas y principalmente no logran aceptar que Baja California está en declive económico, que hay una ligera recesión económica, tenemos decrecimiento económico. Cuando platicamos con personal de instituciones de gobierno de Estado y de la Federación, y nos dicen, no hay y no existe una recesión económica, no tenemos ningún problema, pero los propios índices del INEGI nos dicen, Baja California está decreciendo, en lugar de creciendo, está decreciendo. Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, crecimiento del 6%, Baja California del menos 1.3%. ¿Qué te está diciendo? Que hay algo que anda mal. Y como todos los alcohólicos, yo creo que el primer paso a seguir es aceptar que estás en un problema y segundo paso pues es buscar una solución a este problema. ¿Cuál es la solución a este problema? Se llama Ley de Acciones Público-Privadas, ¿no? Del Estado de Baja California. Suena como a panacea. ¿Realmente lo es? Realmente es posible. Otros estados, ¿no?, están ya creando obra pública a través de esta ley. O sea, el modelo que ya está funcionando en México. ¿Qué necesitamos? Pues que nuestros políticos, que nuestros gobernantes se pongan, como coloquialmente se dice, pongan las pilas con este tema y empiecen a crear obra pública. Porque en el momento de crear obra pública generarían una derrama económica. Bien, retomo el tema de lo fiscal para enfocarme en este aspecto. Creo no equivocarme si afirmo que hay una enorme falta de cultura ciudadana en temas fiscales y lo hay también respecto de las posibilidades de defensa frente a los actos de autoridad en esta materia, donde el SAT se ha despachado con la cuchara grande, con impunidad, sabiendo precisamente eso, que la población en términos generales desconoce los temas fiscales, que los nuevos con el cambio de formatos y de mecanismos y de leyes, ahora los contribuyentes tienen otra forma de trato con la autoridad fiscal, tienen que aprender cosas que antes no sabían sobre esos impuestos, sobre los procedimientos. Antes muchos de estos temas pues el ciudadano ni siquiera se tenía que preocupar de ellos, contrataba, pagaba un contador, él se hacía cargo, y ahora los contribuyentes están más involucrados en estos procesos. Y sigo viendo un enorme desconocimiento de estos temas. Realmente la materia fiscal es demasiado cambiante. Cada 6 meses, cada 2 meses a la autoridad fiscal se le ocurre algo nuevo, está legislando algo en materia fiscal, y esto debido a los constantes cambios que has tenido o ha estado realizando el Servicio de Administración Tributaria y el querer supuestamente innovar, pero innovar para fiscalizar a los contribuyentes, ¿no? Nada más, ¿no? En perjuicio de los contribuyentes. Una de las propuestas ciudadanas que he venido haciendo a los candidatos a diputados federales ha sido la reforma a la Ley de los Derechos del Contribuyente. La Ley de los Derechos del Contribuyente es una legislación del año 1995 donde pretende darle derechos y garantías a los contribuyentes. Esta legislación, cuando fue emitida, pues efectivamente vino a transformar todo el sistema tributario nacional,
Sin embargo, es una legislación que ya necesita cambios. Es una legislación que necesita ser un poco más agresiva para lograr equilibrar la balanza de los contribuyentes ante las autoridades fiscales. Cuando te mencionaba al principio de la entrevista, te mencionaba que realmente lo que más me preocupaba no era el aumento del IVA, sino las modificaciones a Código Fiscal de la Federación. Unas modificaciones a Código Fiscal de la Federación hacen que la fiscalización para las autoridades fiscales sea muchísimo más agresiva y las sanciones a los contribuyentes sean hasta de cárcel por no cumplir con un requisito de una factura. Es que necesitamos equilibrar la balanza. Pero esto es una tendencia creciente que se ha venido impulsando desde hace mucho para adoptar un modelo similar al norteamericano, donde lo fiscal se criminaliza incluso. Hoy vemos que las autoridades fiscales tienen grandes facultades en contra de los contribuyentes, ya no nada más de carácter fiscal, sino de lavado de dinero, que también pueden ser sancionados. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que nuestros candidatos a diputados federales se comprometan a realizar una modificación a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente con la finalidad de lograr este equilibrio entre las autoridades fiscales y los propios contribuyentes. Pues ahí van a estar el próximo domingo, vamos a saber quiénes van a estar en la Cámara de Diputados, ¿no? Ya, exigirles, no nada más reducir el IVA al 11%, sino exigirles lograr un equilibrio entre las autoridades fiscales y los propios contribuyentes. Pues veremos si no queda en sueños, ¿no? Por lo menos si esa es la lista de Santa Claus, es muy pronto quizá, ¿verdad? Porque pues ellos toman posesión en septiembre, ¿verdad? Hay mucho trabajo por hacer por parte de los diputados federales. Con profunda tristeza me tocó ver que el mayor diputado federal de Baja California presentó, no recuerdo si 6 iniciativas, ¿no? Y hubo algunos que no presentaron ninguna, ¿no? De hecho del mismo partido. Sin embargo, realmente me pregunto si para no ir a obtener un curul, ganar más de 100,000 pesos al mes y presentar 6 iniciativas en 3 años, realmente es una profunda tristeza tener ese tipo de diputados. Yo espero que los candidatos a diputados federales se comprometan con la ciudadanía, que realmente hagan su trabajo que deban de hacer. Me ha tocado mucho verlo en la vida práctica, que los contribuyentes o que los candidatos se comprometan en cosas que no pueden cumplir. Por ejemplo, candidatos a diputados federales se comprometen en cuestiones de carácter estatal o de carácter municipal. Debemos de entender que el candidato a diputado federal, ¿cuál es su función? Legislar en materia federal, exclusivamente. No puede legislar cuestiones del agua porque es una índole de carácter estatal. No puede legislar en materia de predial, ¿no? Y ir a darle la cara a los votantes de que se van a comprometer con algo de carácter municipal o de carácter estatal, si realmente no lo pueden hacer. Debemos de entender la labor del diputado federal, y la labor del diputado federal es legislar en materia federal. Hay mucho trabajo por hacer en materia federal, hay muchas leyes que se deben de modificar, necesitamos realmente mucho trabajo por parte de los diputados federales, y yo espero que con esta legislatura se pongan a chambear y no presenten 6 iniciativas en 3 años. Bueno, pues ya escuchó usted. Él es Jorge Alberto Piquet Corona y desde luego queremos agradecer su presencia este día en este espacio. Abogado, esta es su casa. Bienvenido. Muchas gracias. Le quiero recordar, vamos a una pausa, pero antes de ello le recuerdo que pues para hacerse cargo de su salud, ya sabe, nuestra recomendación, acuda con la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez y su equipo de profesionales en Grupo Evimeria, donde lo van a poner, mire, al 100%, al centavo, para que después pueda usted ir a bailar este fin de semana a las pulgas, el mejor changarro que hay en este pueblo sobre eso, ¿no? Así de fácil. Vamos a la pausa, regresamos pronto.
Grand Hotel Tijuana quiere que tu visita se convierta en una experiencia grande. Por ello te ofrece cómodas habitaciones, alberca, jacuzzi, un piso exclusivo para recuperación médica y una excelente ubicación. Además, come delicioso en sus restaurantes o simplemente relájate con una bebida en el 4500 Café Bar. Grand Hotel Tijuana, el hotel que lo tiene todo. El mejor lugar para bailar en Tijuana. Las Pulgas presenta viernes 5 de junio, lo que tanto estabas esperando: Explosión Norteña de Beto Cervantes. Además, Torbellinos musical y como invitado especial Hugo Rosales y su Imperio. Reserva al 685-3657. Este viernes, Explosión Norteña. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero recordarle que estamos transmitiendo simultáneamente, en vivo y en directo, a través del canal 176 de Baja TV y a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en la dirección www.afntijuana.info. Mire, regresemos a la información después de esta charla con Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, conocedor, experto en la materia. Para compartirle una nota que se produce en Yucatán, pero tiene que ver de alguna manera con Tijuana, porque no se lo hemos platicado aquí, pero recientemente el arzobispo Emilio Carlos Berlí Belaunzarán, que hace ya algunos años dejó de ser obispo de Tijuana y se fue a Yucatán por disposición del Papa, con cargo ya de arzobispo, pues llegó a la mayoría de edad. Bueno, relativamente. Llegó a la edad límite para el ejercicio de este apostolado y de conformidad con el Código de Derecho Canónico, cumplidos los 75 años, pues tiene que presentar su renuncia. Se va a descansar, ¿no? Se jubila. Y con él se está yendo toda una generación de pastores de la Iglesia Católica que eran conocidos con el nombre del Club de Roma, este conglomerado, este grupo de jerarcas que en nuestro país representaba muy bien el delegado apostólico o representante del Papa en México, Jerónimo Prigione, con quien se identifica justamente a este grupo de sacerdotes, a este grupo de obispos, arzobispos, y con esto pues queda en un sueño la pretensión de ser cardenal por parte de Emilio Carlos Berlí Belaunzarán, un hombre conocido en Tijuana pues por ese ejercicio. Y por cierto, despachó por varios años a nuestra ciudad, hasta que fue sustituido por Rafael Romo Muñoz, quien también ya se va, porque
precisamente por el límite de edad, ya está próximo a su retiro de igual manera. Y déjeme decirle que es una disposición reciente del Papa la designación de de un nuevo arzobispo para esa zona, ¿no? Porque ha sido ya anunciado formalmente al sucesor de el arzobispo Berlí Belaunzara. El hecho es que, pues mire, en el repaso, en la evaluación, en la revisión de su ejercicio, pues no han faltado algunos señalamientos severos, se va cuestionado, como se fue también cuestionado de Tijuana, déjeme decirle, Berlí Belaunzara, ¿no? Particularmente a raíz de algunos escándalos muy señalados que fueron incluso reproducidos en medios de comunicación internacionales como el diario The Washington Post, en donde se señala a Berlí Belaunzarán de encubrir a un sacerdote mexicano, Teodoro Baquedano Pech, un párroco del pueblo de Nolo, que fue acusado en su momento de cometer abuso sexual y que sin embargo pues no le hicieron nada. El arzobispo Berlí tuvo conocimiento de este asunto, se puede decir que lo protegió, por lo menos esos son los señalamientos, y no fue pues el único asunto que estaría manchando su retiro de la actividad, porque según estas publicaciones, como la que le reitero, hecha por el diario The Washington Post, el arzobispo encubrió al cura, tuvo conocimiento perfectamente de esta historia, porque la denuncia fue hecha en 2003 en su momento, y el asunto es que no fue este el único incidente. Verá usted, en el 96, por ejemplo, un grupo de monjas de la Orden de las Carmelitas Descalzas en Campeche había también denunciado abusos sexuales solapados por su superiora, y la queja llegó en su momento hasta Berlí, pero no hubo respuesta. Las carmelitas tuvieron que dirigirse al padre general de la orden, quien les dijo que pues solo podrían lograr algo en el ámbito local, pero pues ya sabe, eso, como muchas otras cosas, pues quedaron en la nada. Este incidente marcó, le insisto, la salida de Berlí en estos días, y en este recuento pues no ha faltado el caso Tijuana. Usted recuerda aquel en donde, siendo Berlí el responsable de la diócesis tijuanense como obispo, pues uno de sus sacerdotes, el padre Gerardo Montaño Rubio, que ya falleció pues hace poco, pues fue el contacto para que integrantes de la familia de los Arellano Félix fuese recibido por el nuncio apostólico en la sede allá en la Ciudad de México, esto con conocimiento del gobierno federal, que los dejó reunirse. Y es que los señores del cártel de los Arellano Félix, los integrantes, sus cabecillas, se reunieron o tenían muchísimo interés en reunirse con el representante del Vaticano en nuestro país para decirle que ellos no eran quienes habían asesinado al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, un hombre de la iglesia que estuvo también en calidad de obispo en Tijuana y que tenía ya algunos años haciendo lo propio allá en Guadalajara cuando es asesinado por allá por el 93 o 94, en un escandalazo que involucró pues a la diócesis tijuanense bajo responsabilidad de Emilio Carlos Berlí Belaunzarán. Así es que con este recuento de incidentes se retira del cargo y entrega en cuestión de unas horas al sucesor designado por el Vaticano, concretamente por el Papa, porque estos son nombramientos firmados por el Papa, pues entregará el cargo ya pues en estas horas. Es cuestión de horas que esto ocurra. Así es que pues se retira finalmente Emilio Carlos Berlí Belaunzarán.
Lo sustituye, mire usted, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, que es obispo de Nuevo Laredo. Será el 5º arzobispo de Yucatán y sustituirá en este encargo, le insisto, a Emilio Carlos Berlí Belaunzarán. En un comunicado, el Papa Francisco ha anunciado la designación del titular de esta diócesis de Nuevo Laredo como nuevo pastor de la arquidiócesis de Yucatán, que alcanza pues a cubrir Campeche. 75 años ha cumplido Berlí Belaunzarán y fue el 4 de noviembre pasado cuando por ese motivo presentó su renuncia, un procedimiento que, le recuerdo, también ha alcanzado al arzobispo de esta zona, a Rafael Romo Muñoz, quien muy seguramente en breve será sustituido por un nuevo pastor bajo la designación del Papa Francisco ahora. Ese es el panorama. Qué impresionante. Parece que fue ayer, ¿no? Y le recuerdan, y además déjeme decirle que Emilio Carlos Berlí Belaunzarán tiene muchos afectos en Tijuana. Un sector de la población muy cercano a la Iglesia Católica le recuerda con mucho aprecio y con mucho cariño. Sigue teniendo fans, muchos fans, y será interesante saber o ver qué piensa, qué pretende hacer ahora de su vida pues arzobispo que ya se ha quedado sin el cargo. En fin, por lo pronto el tiempo se nos ha agotado. Yo le quiero agradecer enormemente la gentileza de su sintonía y le recuerdo la invitación para mañana para que nos acompañe en este programa, en otro AFN Político y Algo Más, que es, como usted lo sabe, una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra compañera y amiga Dorelena Cortés. Su servidor y amigo Enrique García, como siempre, le desea el mejor de los días. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.